protección de los derechos en línea en las esferas pública y privada. Y para ello vamos a invitar a Miguel Candia, representante de gobierno en Paraguay. Lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. En esta mesa también nos acompañará Katitza Rodríguez, representante de la sociedad civil. La vamos a recibir con un fuerte aplauso. Está con nosotros también la representante del gobierno de Ecuador, Lorena Naranjo. También la recibimos con un fuerte aplauso. Miguel Candia hará doble rol, también está como moderador. Miguel, te cedemos la palabra. Hola. ¿Qué hora tienes? No es la hora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Me cabe el inmenso placer de estar aquí con ustedes y acompañado a los grandes profesionales, tanto del sector del gobierno como de la sociedad civil, que nos van a dar seguro muchísima información desde su punto de vista y sus experiencias con relación a un tema fundamental. Hoy en día la situación relacionada a la jurisdicción de la era digital nos trae un mundo distinto, un mundo donde ya no existen las fronteras, donde las acciones tienen consecuencias internacionales diariamente y en cualquier tipo de situación. Antes de dar la palabra a nuestros colegas, voy a contarles un poquito cuál es la intención de esta actividad. Vamos a hacer una primera parte corta de presentaciones, luego pasaremos a una fase de grupos, porque lo que queremos es escuchar de las comunidades, de ustedes, sus experiencias, sus expectativas y sus necesidades. Los grupos van a estar encabezados, las discusiones de los grupos van a estar encabezadas por las tres personas que estamos aquí, y luego cerraremos con una suerte de debate general o de rejunte de ideas para poder tener todos un poco de qué se conversó en cada uno. Con eso quiero dar la palabra primero a Lorena, que está aquí a mi lado. Ella es directora de la UNRAPSE del gobierno de Ecuador, que es la entidad encargada de registros públicos, de datos públicos de Ecuador. Adelante, por favor, Lorena. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y por permitirnos hablar en estos espacios. Como el tema que nos concierne hoy es alusivo a lo que es jurisdicción y competencia, creo que es indispensable dar un punto de partida que nos permita establecer cuáles son aquellos criterios que después van a poder ser parte de las mesas de análisis en las que todos vamos a participar. Creo que lo primero y lo más importante es definir que actualmente dentro de los derechos, ya sea que las distintas constituciones latinoamericanas manejen categorías de derechos fundamentales o de derechos y libertades, creo que no está en discusión que existe una nueva categoría de derechos humanos que son los derechos digitales. Y así lo ha reconocido ya Europa en su Carta de Derechos Digitales y además en la nueva normativa española, que ya incluye los primeros derechos digitales a nivel de rango de ley. Dentro de estos derechos digitales se destaca el acceso a Internet, por ejemplo, como un derecho fundamental, como un derecho humano. Se destaca también la neutralidad de la red. Se destacan los derechos que tradicionalmente estaban en las cartas constitucionales, que ahora tienen manifestación en entornos digitales, como son todos los asociados al derecho a la intimidad, a la imagen, a la voz, a la honra, a la libertad de expresión, que ahora tienen también manifestaciones digitales. Hay nuevos derechos, como el derecho a la educación en línea o el derecho a la desconexión digital. Pero de todos estos hay uno que cobra especial relevancia ahora mismo, que además debemos nosotros distinguirlo plenamente del derecho a la intimidad, que es el derecho a la protección de datos personales. Y es indispensable esta distinción, que ya en otros lados del mundo está superada,
porque todavía subsisten modelos de protección asociados a la privacy o a la intimidad, que lo que hacen es desconocer que se está tratando ya de un derecho fundamental y por lo tanto es parte de la dignidad humana de las personas en entornos digitales. Con este gran marco, que es identificar que estos derechos digitales tienen condiciones y elementos suficientes para ser distinguidos de los otros. ¿Por qué? Porque con un mundo hiperconectado como el que vivimos, los daños que se producen a estos derechos causan también daños masivos a las personas. Ya no es un derecho que ha sido afectado individualmente, sino que con una transgresión en un entorno digital pueden estar simultáneamente viéndose afectados otros derechos fundamentales online o offline. Por ejemplo, en el derecho a la protección de datos personales, si el dato que está contenido en una base de datos es incorrecto, por ejemplo, ¿afecta el derecho a la protección de datos personales? Sí, pero también puede afectar el derecho al trabajo, si es que ese dato contenido, por ejemplo, es un dato sensible que asigna la condición de VIH a una persona que no lo tiene, o que teniéndolo por esta condición se ha producido una discriminación porque consta esa información en una base de datos y no le permite el acceso a este trabajo. Entonces, vemos cómo los efectos multiplicadores del daño de lo que ocurre con un dato incorrectamente colocado en una base se multiplica. Pero además no solo eso, también tiene efectos multiplicadores porque los errores en las bases de datos a veces dependen de arquitecturas mal formadas, de algoritmos mal diseñados o con carga discriminatoria desde su raíz, desde su diseño, o arquitecturas de bases de datos o softwares que no han logrado perfeccionarse. Y entonces aparece el daño especificado o evidenciado en un caso puntual de un ciudadano que tiene la condición de moroso o que no ha tenido el acceso a un crédito, pero el daño está multiplicado en toda la base de datos porque existen otras personas que sin saberlo también han sido asignados con categorías o valoraciones equivocadas y sin embargo no se visibiliza ese daño porque simplemente esa persona no lo ha determinado, no ha tenido las capacidades técnicas ni económicas ni jurídicas para darse cuenta. Entonces ahí cobra verdadera importancia el que nosotros podamos reconocer que estos daños que se están produciendo no se producen individualmente, sino que tienen un daño masivo, donde el conocimiento técnico y el conocimiento técnico jurídico cobra importancia debido a que no es un derecho que sea de fácil comprensión para aquellas personas que están alejadas de la parte tecnológica y que es a nosotros, a quienes tenemos una formación jurídica o tecnológica, que nos corresponde ser salvaguardas de este tipo de información. Creo que ya me he extendido, todavía tengo un par de minutos, 1 minuto. En este contexto, para darnos el tema de competencia y jurisdicción, es importante distinguir que igual que con otros derechos fundamentales, se necesitan vías de protección. Así como los derechos fundamentales tienen como mecanismos de protección las vías constitucionales, vías penales, vías administrativas y civiles, los derechos digitales también tienen estas 4 vías de protección o incluso pueden tener administrativas específicas con aplicación en determinados ámbitos sectoriales, telecomunicaciones, por ejemplo, o protección de datos para aclarar. Y en cada una de estas vías uno tiene que determinar si se trata de una protección local o si se trata de una protección transnacional. ¿Por qué? Porque en protección local es indispensable el ejercicio de esos derechos utilizando esas vías para poder exigir al Estado estos derechos prestacionales como son el acceso a la información, pero también estos derechos subjetivos como son el habeas data. Sin embargo, no es suficiente este camino, sino que es indispensable también vías administrativas, por ejemplo, una agencia de protección de datos personales que verifique no solamente el caso puntual, que para eso sirve este Ferrari fabuloso que es el habeas data, sino que verifique que efectivamente el daño producido individualmente no se está replicando masivamente en una base de datos, y eso solo se lo puede hacer a través de un acompañamiento directo por parte de una agencia que cuenta con los medios técnicos humanos para hacer.
creo que hasta ahí he podido. No, muchísimas gracias. Siempre, lastimosamente, siempre estamos constreñidos por el tiempo, pero sin duda tus apreciaciones han sido extremo útiles. Y quiero dar rápidamente la palabra a Teresa Rodríguez de Electronic Frontier Foundation para que nos presente también Gracias. Estoy un poco enferma, pero espero poder hablar. El problema fundamental que enfrentamos en línea es que Internet no tiene fronteras, pero los países y las jurisdicciones sí. Sin embargo, nos busca esa naturaleza sin fronteras del Internet que nos permite comunicarnos con todos rápidamente, que podemos hacer transacciones comerciales a la velocidad de la luz, o que si a una persona se le afecta su derecho humano, puede utilizar el Internet para mitigar esa afectación. Por otro lado, tenemos a los estados que hacen cumplir la ley, incluida la ley relacionada a los derechos humanos. Y las fronteras trazan una línea que decide quién va a aplicar qué ley en su frontera. Obviamente, cada nación, o algunas naciones, secretamente o no tan secretamente, considera que su sistema legal es el mejor del mundo. Y todos los países que quieren que se cumplan sus leyes, y a veces la única forma que tienen para que sus leyes se cumplan es que se apliquen de manera extraterritorial, más allá de sus fronteras. Esto trae un desafío que existe en cada parte de las preguntas relacionadas a Internet y jurisdicción, tanto en normas de protección de datos personales, en contenido, en nombres de dominio o en temas de acceso transfronterizo de datos en materia de investigación criminal. Mi experiencia está basada en el acceso a datos transfronterizos en materia de investigación penal. Y por eso voy a hacer algunos ejemplos al respecto. Sin embargo, para elucidar, para ser claro que esto es un tema común en todos los temas en materia de este panel, voy a también dar algunos ejemplos en otras áreas. Primero, al resolver las contradicciones de la jurisdicción e Internet, uno de los mayores problemas que enfrentamos es lo que se conoce como una carrera hacia abajo. Es decir, por ejemplo, cuando dos naciones entran en negociaciones, o por ejemplo en casos de investigación penal de acceso a datos transfronterizos, tenemos que, por ejemplo, Estados Unidos tiene una norma para acceder al contenido de las comunicaciones basado en una causa probable, un estándar muy fuerte comparado con otras normativas legislativas. Mientras que, por ejemplo, Canadá, pero es muy mal su estándar para el acceso a datos del suscriptor, como a metadatos, es muy bajo. Si vemos las normas de Canadá para acceso a datos del suscriptor, su estándar es muy alto. Mientras que si analizamos las normas de Brasil, necesitan una orden judicial para acceder a contenido de los metadatos, pero no así en los datos del suscriptor. Es decir, tenemos países que tienen estándares fuertes y estándares bajos. Vemos que Canadá tiene un estándar alto en datos de acceso al suscriptor, mientras que Estados Unidos y Brasil no lo tienen. Es como una vieja broma que me gustaba decir. Es como el cielo y el infierno. En el cielo tienes pisco peruano y vino chileno, y en el infierno tienes pisco chileno y vino peruano. Entonces, este tipo de negociaciones se da en materia de, esto se está dando, ese tipo de dinámicas se está dando en las negociaciones del segundo protocolo adicional de la Convención de Budapest sobre acceso transfronterizo de datos. También es parte de la discusión de la propuesta de evidencia digital por la Unión Europea, y los Estados Unidos recientemente ha pasado una norma que se llama la Ley en la Nube, que va a permitir a los Estados Unidos entrar en acuerdos ejecutivos con terceros países que cumplen con ciertos estándares de derechos humanos para facilitar el acceso transfronterizo de datos en materia de investigación penal, en mi opinión, con muy pocas
garantías legales. Creemos que en estos casos, creemos que lo que vale para hacer una armonización hacia arriba, lo que vale es tener una codificación expresa en la cual los estándares de ambos países se respeten. Ello ayudará a que si las naciones tratan de armonizar sus sistemas legales, lo hagan en la base de los estándares más altos. En ausencia de una regla, y esta la conocemos como una regla de doble privacidad, es decir, que se respeten los estándares de ambos países, se corre el riesgo que se haga una armonización cuesta abajo. Un problema similar ocurre en el mundo informal de los contenidos de Internet, la moderación de Internet y las redes sociales. Los sitios de redes sociales tienen un fuerte incentivo para responder a las solicitudes de retiro de contenido de varios países. Obviamente no quieren fallar con el cumplimiento de la ley local, pero también tienen un fuerte incentivo para ser consistentes al interior de la empresa. Por eso, cuando pasó en Estados Unidos, se aprobó la norma CESTA. Empresas como Facebook, Incredilex, ya limitaron la discusión del contenido sexual en sus servicios, pero no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Dicho esto, eso no pasa cuando se trata de aplicar las mejores prácticas de protección de datos a nivel global, pero esas mismas empresas. Una contradicción. Este también es un buen ejemplo de otro problema que hay en el tema de Internet y jurisdicción, y es la extraterritorialidad. Hay algunos países, Estados Unidos, algunos países europeos, inclusive algunos países como Brasil, quieren que sus leyes se apliquen al resto del mundo. E Internet ofrece tanto una oportunidad como una excusa para hacerlo. Y les pongo un ejemplo. En Estados Unidos ya el gobierno ha reclamado a través de las revelaciones de Edward Snowden, de la NSA, que ellos están interesados en espiar a todo el mundo, que no sea norteamericano o americano. Y acceder, y no es sorprendente que otros países se hayan resentido a ello. Por eso Brasil y Alemania hicieron una campaña de incidencia en las Naciones Unidas, y por primera vez a nivel global se declaró la privacidad como un derecho y el derecho a un relator, al igual que cualquier otro derecho reconocido por los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, quizá más tristemente es que muchos países quieren tener el mismo tipo de poderes extraterritoriales, y eso también es un problema. Lo quieren tener para ellos, pero no quieren que otros lo tengan. En el tema de contenidos, para saltearnos un poquito el tema de vigilancia, vemos que un deseo similar para que los países no solo controlen el contenido en sus propias jurisdicciones, sino más allá. Y les pongo un ejemplo. La Agencia de Protección de Datos de Francia, CNIL, quiere que Google haga cumplir las decisiones de su derecho al olvido en todos los países, inclusive con el contenido personal que solicita desindexar. No es un tema de interés público en otra jurisdicción. Pero ¿cómo puede imponer el CNIL, la Agencia de Protección de Datos francesa, a nivel mundial, si por ejemplo tenemos que el Tribunal Constitucional colombiano ha negado a reconocer un derecho al olvido del estilo europeo en ese país? Incluso puede darse el caso que hayan leyes locales que violen estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en Europa, la retención de datos de tráfico fue declarada inconstitucional. Sin embargo, hay algunos países, conocer un derecho al olvido del estilo países en donde estas normas todavía siguen vigentes, a pesar que la Corte la declaró inconstitucional. Lo vemos también en América Latina. Algunos países no requieren orden judicial para acceder a los metadatos, a los datos de quién se comunican con quién, por qué. Sin embargo, una Corte Constitucional del sistema interamericano, Escher versus Brasil, lo requiere. Mi pregunta es, ¿cómo deben cumplir las empresas de Internet con la legislación local cuando se trata de una violación de sus compromisos como empresas
de proteger, respetar y remediar los derechos humanos en virtud de los principios RAGI. Tales tensiones entre el derecho de los humanos y el derecho local también son comunes en las discusiones sobre censura y flujo de datos. La Global Network Initiative se fundó, por ejemplo, para tratar de ayudar a determinar qué deben hacer las empresas cuando se encuentren en estas situaciones en que la norma local viola estándares de derecho internacional. Lamentablemente, actualmente vemos muy poca aplicación de muy pocas empresas que están buscando cumplir con las leyes globales, y más bien lo que estamos viendo es una presión muy fuerte entre las empresas para que cumplan con normas locales que violan estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, retomando a mi chiste entre el infierno y el cielo, nos encontramos en el infierno cuando los países individuales pueden exportar sus malas prácticas al resto del mundo. Cuando dos naciones negocian un tratado y se adoptan los estándares más bajos. Y cuando las leyes locales, en la práctica, superan a los estándares internacionales. Tal vez necesitamos apuntar a un mundo mejor. Tal vez no cielo, pero tal vez en esa dirección. Un mundo donde los derechos humanos se hacen cumplir extraterritorialmente y universalmente. Cuando los derechos siguen tus datos personales. Donde hay más cinturones y frenos en vez de una cuesta baja, para que dos naciones, cuando negocien, busquen que se respete, sumen sus garantías, que estas sean las que se apliquen. Y donde la ley local, si es una buena práctica, sea la cual se exporte al resto del mundo y no se busque eliminarla en aras de lograr un tratado global que busca minimizar o hacer más endeble la protección de la privacidad. América Latina tiene un sistema jurídico único, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y su jurisprudencia. Hay que focalizarnos en asegurarnos que nuestras normas locales cumplen con esos estándares. Gracias.